Le damos la bienvenida a su programa Jesús es la Respuesta. Esperamos que sea de bendición para su vida. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, y vamos a iniciar con el versículo 23 y 24. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 23 y 24. Estamos gozosos, alegres en la casa del Señor, sea bajo tristeza, alegría, cualquiera que sea la condición que usted haya llegado, sea bienvenido a la casa de Dios. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 23, la palabra de Dios dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puede tomar su lugar sin dejar de alabar y glorificar el nombre del Señor. Esta palabra tan hermosa, tan comprometedora, pero es la palabra de Dios y es una verdad. Y en esta mañana vamos a disfrutarla. ¿Qué le parece? Vamos a entrar a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Amén. Yo creo que todos sabemos lo que está sucediendo alrededor del mundo. No nos falta decirlo, ¿verdad? Estar orando por las necesidades entre nosotros, pero también no nos olvidemos por la gente que está pasando alguna necesidad en este momento, en alguna parte del mundo, hermano. Hermanos en la fe y gente que está sufriendo por las consecuencias de lo que estamos viviendo hasta este momento. Si usted ve las noticias, se están oyendo balaceras, y creo que ayer hubo otra, muertes, niños están muriendo, gente está sufriendo, familias enteras están sufriendo, hermano. Pero bendito sea el Señor Jesucristo que usted y yo estamos aquí, hermano, y que Dios nos permite llegar aquí a alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Así que nosotros, hermano, por medio de nuestras oraciones podemos hacer algo, amén, por la gente que está pasando necesidad. Carguémonos de la necesidad de la gente. Digámosle al Señor que en esta mañana nos dé un corazón conforme al de Él, amén, para poder ver la necesidad que hay en cada uno de nosotros y también nuestros hermanos, familiares, y pues ahí vamos, ¿verdad? Esta palabra, hermanos, es algo que yo la he compartido muchas veces, en muchas ocasiones, y la he mirado de algún punto de vista, solo que me llamó la atención cuando yo empecé a leer el capítulo 6 de Romanos, y en la predicación del hermano Julio, él habló algo que en un momento lo voy a remarcar un poquito, pero él habló en la predicación que él nos estaba compartiendo, que el Señor le dio, sobre los miembros de nuestro cuerpo. ¿Se recuerdan esa predicación tan hermosa? Y que los miembros, y ahí me quedé yo en los miembros de nuestro cuerpo. Y bueno, entonces yo empecé a ver cómo el apóstol Pablo le empieza a hablar a los romanos, les empieza a explicar, les empieza a decir, que les empieza a hablar del pecado. ¿Por qué? Porque pues en Roma había mucho pecado. Creo que también aquí en esta tierra hay mucho pecado en este momento, demasiado pecado. Pero él les explica de una manera, hablándole a ellos sobre las cosas que el pecado nos causa a nosotros los seres humanos, a nosotros los hijos de Dios. Y ahí en el versículo 1 del capítulo 7, él hace una comparación, él hace un ejemplo. Y mire, vea conmigo en el versículo 1,
Y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. A ver, diga conmigo: vive. Entonces la ley se enseñorea, según el versículo 1, se enseñorea del hombre mientras el hombre o la mujer está vivo. Bueno, versículo 2 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahí vamos, ¿verdad? Entonces, si el marido muere, la mujer queda libre ¿de qué? ¿De la ley de quién? Del marido. Estamos hablando de alguien que tiene vida y alguien que en su momento muere. Vida y muerte. Bueno, versículo 3: así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De la manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4: así también vosotros, hermanos míos. Ahí entra ya el apóstol Pablo hablándole, tomando ese ejemplo de la ley, porque estaba hablando él con los hombres que conocían la ley, que vivían la ley, que la aplicaban. Y les pone el ejemplo de un matrimonio. Pero ya en el versículo 4, fíjese, note bien, vaya conmigo, dice: así también vosotros, hermanos míos. Fíjese, dice, ya no hablando sobre el marido y la mujer y la ley, que si vive o no muere, no, sino ahora en vosotros, hermanos míos, habéis muerto. A ver, digan conmigo: muerto a la ley mediante el cuerpo ¿de quién? De Cristo, para que seáis de otro. Dice, fíjese bien, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A ver, entonces ahí nos detenemos un poquito. ¿Quién es el que lleva fruto? ¿El muerto o el vivo? A ver, léalo conmigo otra vez. Dice: así también, versículo 4, vosotros, hermanos míos. Acuérdense que el que muere, si muere la mujer, queda libre de la ley. ¿Ok? Y el que está vivo, pues se tiene que sujetar a la ley. Y entonces le dice el apóstol Pablo aquí: hermanos míos, habéis muerto a la ley. Entonces está hablando ¿de quién? De muertos. Pero no muerto en carne, por favor, no me vaya a malinterpretar lo que estamos hablando de la Escritura. Ahorita lo vamos a ver. Dice, para que seáis habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo morimos nosotros a la ley? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, nosotros. Vamos pues. Para que seáis de otro. ¿De quién es ese otro? ¿Quién es ese otro? Vamos a leerlo. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, el que está vivo no puede llevar fruto. Está sujeto a una ley. Pero el que muere, el que toma su cruz, el que sigue a Jesucristo, el que niega el pecado, el que no permite que el pecado opere en el cuerpo, ese o esa lleva fruto para Dios. ¿Se da cuenta? Suspire conmigo. Hermano, yo me puse a temblar con este tema. Pero dije, ni modo, es para mí. Esto es para mí. Y le doy gracias a Dios que es para mí
Y pues, si usted lo recibe, también para usted. ¿Cuántos decimos amén? Versículo 5, porque mientras estamos en la carne, y ahí ya empieza a hablar el apóstol Pablo a otro nivel. Porque mientras estamos en la carne, digan conmigo carne, subráyelo ahí en su Biblia, carne, no se le vaya a ir, subráyele ahí, carne. Mientras estamos en la carne, a ver, ¿qué hay en la carne? Las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero aquí ya no está hablando de la ley de Dios. Aquí ya está hablando de la ley que opera en nuestros miembros, lo cual esa ley es el pecado. Ahora, él hace el ejemplo y pone el ejemplo de un matrimonio. Y yo no lo había mirado así. Yo había mirado esto como que era un rule. Se puede ver así, se puede ver de muchos ángulos, de muchos puntos de vista, pero quiero verlo de esta manera, así como el Señor me lo mostró. Que cuando el apóstol Pablo les está explicando en el capítulo 6 sobre el pecado, como que no les caía el 20. Hasta esta fecha, habemos hijos de Dios que todavía no nos cae el 20. Así decimos en México, ¿verdad? No se vaya a ofender si estoy diciendo algo que tal vez a usted no le agrada. Pero no vamos a decir que no estamos entendiendo en totalidad lo que la palabra de Dios nos está hablando. A todos nos pasa. Porque usted puede leer toda la Biblia, pero si no hay dirección del Espíritu Santo de Dios, si no hay revelación de parte de Dios, pues solamente vamos a leer un libro muy hermoso de historia. Pero este no es un libro de historia. Este es un libro de historia y es poder de Dios, dice la palabra de Dios. Y estas palabras, estas escrituras, este Nuevo y Antiguo Testamento y Nuevo Testamento dan testimonio de quién es nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén? Entonces miren acá. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley obraban en nuestro miembro llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. A ver, diga conmigo, libres de la ley. ¿De qué estaba una de las cosas que dijo el hermano Julio el viernes, en viernes de formación? Yo me estoy gozando, hermano. ¿Qué dijo el hermano Julio? Que atesorar la palabra en el corazón. Y yo por allá le hacía al hermano Julio, porque yo quería participar. A mí me cayó ahí la palabra. Y la hermana Elizabeth, gracias a Dios, que me miró y le hace, allá está el hermano. Y ya me mira el hermano Julio. Y también por la luz, hermano, no lo culpo, no se ve. Y una de las cosas que explicaba el hermano Julio es de que la palabra que atesoramos en el corazón nos liberta. ¿Cuántos somos libres por la gracia de Dios, hermano? ¿Cuántos somos libres por la gracia de Dios? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios, hermano, por la libertad que el Señor nos ha dado? Amén. Aleluya. Pero ahora estamos libres de la ley, dice el apóstol, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del ¿quién? Del Espíritu. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos de aquí ansían, necesitan, quieren, desean una llenura del Espíritu Santo de Dios? Yo soy el primero. Y yo creo que Dios nos lo puede dar, amén.
Yo le platicaba anteriormente que yo conozco mucha gente, incluso hombres de Dios, pastores que no han tenido esa experiencia aún, pero ellos siguen buscando y ellos siguen perseverando y ellos siguen adelante y siguen en la obra y hermano, llega un momento donde el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo, hermano. Y entonces empiezan a verse las señales del Espíritu, hermano. El fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo explica que el pecado, en otras palabras, es fácilmente, fíjese bien, yo lo apunté aquí, el pecado fácilmente promete satisfacción, solamente. Así, el pecado promete satisfacción, pero solamente ahí. Sabemos que el pecado nos lleva a una muerte espiritual y después una muerte eterna. El pecado fácilmente clama una excusa adecuada. El pecado busca siempre excusas. Ay, es que yo, es que mis padres, es que yo así soy. Y no es así. El pecado es pecado. El pecado fácilmente promete un escape del castigo. El pecado dice, no pasa nada, hombre, no te preocupes, mañana te vas a poner a cuentas y ya, y si tú síguele dando, sigue pecando. Y no es así, no es así. Nosotros tenemos que considerar las palabras de un hombre, hermano, que enseguida que lo miramos y que lo leemos y que leamos lo siguiente. Por eso es que a este tema, no sé si ven por ahí el título, una confesión que nos cambia. El apóstol Pablo, después de darle todas estas enseñanzas a estos hombres, se da cuenta de que hace falta algo más. Y entonces, en el versículo 15 del capítulo 7, dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo. ¿Sabe qué hizo el apóstol Pablo aquí? Les confesó su problema. Les confesó, a ver, digan conmigo, confesó. Él empezó a decirle, mira, yo soy apóstol, dijo él, el apóstol de Jesucristo, el hombre de Dios, el encargado de levantar, hermano, iglesias, pastores, y llámele como usted quiera, el encargado, hermano, de tantas misiones. Y entonces este hombre, hermano, fue el hombre que más trabajó para el Señor en este tiempo. Fue el hombre que más escribió, amados hermanos, epístolas, letras, cartas dirigidas a los hijos. Fíjese bien, él nunca tuvo hijos, él no estaba casado, pero es el apóstol que más le habla a los matrimonios. Es el apóstol que más le habla a los jóvenes. Porque Dios estaba con él. Pero entonces se encuentra, hermano, en esta situación donde él quiere meterse. Hermano, ¿no le ha pasado a usted que usted como que se quiere meter a la mente de la gente y ¿por qué no me entiendes? Te va a ir mal, no tomes esa decisión, por favor, por amor de Dios. Y uno como que, a ver cuántos tienen hijos aquí casados ya. Mire, y a poco usted no como que le quiere decir a su hijo, espérate, estudia, trabaja, espérate, termina tus estudios, tú dedica tu tiempo en este momento, sírvele al Señor. Y como que no nos escuchan. Y como que quisiéramos meternos, así estaba el apóstol Pablo, porque él tenía dolor por la gente. Él sentía el dolor que el pecado iba a causar en la iglesia del Señor y en las vidas y en las familias.
Y por eso él dice, ¿cómo le hago? Y el Señor le da algo, hermano. Yo lo miro de este punto de vista. Él les da una confesión después de hablarles del pecado, del capítulo 6, capítulo 7. Y ahí entonces, ahí en el versículo 15 se abre el apóstol Pablo y dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Imagínense los ojos de toda la gente que conocía al apóstol Pablo. Hermano, nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, hermano, le batallamos también. También nosotros, hermano, luchamos contra esta carne. Los que predicamos, los que cantan, los que están sentados, los que limpian los baños, los que aspiran, hermano, todos peleamos en contra de un pecado que está en nuestros miembros. Y el apóstol Pablo, hermano, les expone esto. Se abre el apóstol Pablo y les dice, miren, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo que yo aborrezco. ¿No le ha pasado a usted eso? Dios mío, ¿dónde me metí? Y si lo que no quiero, esto hago, versículo 16, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, el apóstol Pablo sabía y conocía al Señor. Él tuvo un peniel, tuvo un cara a cara con Jesús. Él se llamaba Saulo de Tarso. Viene el Señor, tiene un encuentro con Cristo y le cambia el nombre y le cambia la vida, hermano. Aleluya. ¿A cuántos nos ha cambiado la vida el Señor, hermano? ¿A cuántos nos ha cambiado, hermano, la vida el Señor? No lo escucho. ¿A cuántos nos ha cambiado la vida el Señor Jesucristo? ¿A cuántos nos ha trasladado de muerte a vida? Aleluya. Nos ha trasladado del mundo de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo luchaba con estas cosas que estaban en sus miembros, llamado pecado. De manera que ya no soy yo, dice el versículo 17, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18, y yo sé que en mí, esto es, ¿en dónde? En mi carne. Subráyele ahí. Yo tengo esa palabra carne subrayada en mi Biblia, hermano, de hoja. Hermano Rolando, usted, sí, yo. Si el apóstol Pablo también, hermano, imagínense yo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjese nada más. Wow. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y allí aparece otra ley. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito, note bien, en la ley de Dios. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley, donde iniciamos, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde?
En mis miembros, grábese esa palabra por favor. Miembros, carne, pecado, ley. Esta ley, ¿cómo se llama esta ley que está en los miembros, que hace que nosotros hagamos lo que no queremos hacer? No me contesta. ¿A cuántos les gusta el chisme? Aquí no hay, no vinieron hoy. ¿A cuántos les gusta el pleito? Entonces, eso está ¿en dónde? En los miembros de nuestro cuerpo. Conducidos por la ley del pecado. Ahí está. Mientras el Señor Jesucristo no venga a nuestra vida, o no venga Él por segunda vez, para aquellos que estamos esperando la venida del Señor, ¿cuántos dicen amén? Tenemos que seguir batallando y peleando y estar firmes en la fe en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermano? Para pelear en contra de este enemigo que se llama carne. El enemigo número 1. Gracias a Dios. El versículo 25. ¿Por qué le daba gracias a Dios? Suba tantito al versículo 24. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay un signo de interrogación, ¿verdad? Hermano, ¿quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Y luego el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Cuál es esa ley de Dios, hermano? La ley del Espíritu. Y esa es la única ley que puede derrocar la ley del pecado. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, no vamos a poder nosotros vencer el pecado que está en nuestros miembros, porque es una ley. Y para que una ley sea vencida, tiene que haber otra ley. Así es esto. Y entonces el apóstol Pablo, hermano, empieza a soltar estas tremendas palabras, hermano, porque él se da cuenta que al nivel que había llegado, aún él estaba batallando con cosas que estaban en sus miembros. Ahora mire lo siguiente. ¿Se acuerda? Miembros, diga conmigo, miembros. ¿Cuáles son los miembros de nuestro cuerpo? A ver, hermana, ¿cuál? Las manos, la cabeza, los pies. No, hermana, ya usted ya me ganó la predicación, fíjese. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los miembros de nuestro cuerpo? Y aquí, hermano, fíjese, vaya conmigo a Proverbios capítulo 6 y el versículo 16 al 19. Y entonces el apóstol Pablo conocía esta palabra. El apóstol Pablo sabía que no había otra manera de derrotar a la ley del pecado que moraba en él, sino a través de la ley del Espíritu Santo, a través de la ley del Espíritu de Dios, hermano. Entonces, aquí en Proverbios, yo creo que el apóstol Pablo sabía este proverbio. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese lo que dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma.
Cuéntelas conmigo. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos o malos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Ay, ay, ay. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 su alma. El apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. Él sabía que en sus miembros estaba esta ley llamada pecado. Entonces, fíjese, vaya conmigo arribita en ese mismo proverbio, más arribita en el versículo 9. Y fíjese lo que habla aquí, algo que a mí me dolió, hermano. Ay, dije, Dios mío, ayúdame, ten misericordia de mí. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Hace una pregunta. Un poco de sueño, un poco de dormitar. Y diga conmigo esa última parte. Y cruzar por un poco, ¿qué? Las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Diga conmigo, hombre malo, depravado, boca. Versículo 13, que guiña los ojos. Yo no sabía lo que era eso. Y me puse a investigar un poquito y dije, ¿qué es guiñar? Es que cuando hay una conversación seria y alguien está y le hace uno el ojo aquí medio feo. Cuidado. Esa es falta de respeto. Dice que nosotros tenemos que tener cuidado con quién. Pero no tan solo con los ojos, sino con los miembros de ¿dónde? De nuestro cuerpo. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los ¿qué? Con los pies, que hace señales. Cuidado con las señales. Ya nosotros eso ya no debería de estar, ¿verdad? Pero si se da cuenta, yo no estoy ofendiendo a nadie, pero así vivíamos. Yo le hacía señales a mis amigos y agarraba mis señales por ahí. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo sí. Y hoy día vemos a los muchachos también haciendo señales con las manos, que quién sabe qué. A lo mejor fueron a una escuela de, ¿cómo se llama? De sign language. ¿Cómo se dice en español? ¿Señas? ¿Lenguaje mímico? Algo así, ¿no? Bueno, usted me entiende. Entonces, fíjese bien, que hacen señas con los dedos. Es que, hermano, ¿qué nos cuesta decir? Dios le bendiga. ¿Cómo está? Buena tarde. Que le vaya bien. Dios le bendiga. Y luego, qué feo, hermano. Pues no tenemos boca. No estoy regañando, yo me cuento aquí, ¿verdad? Por eso digo que a mí me está hablando el Señor. Ay, Señor Jesucristo, ayúdame, 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 Padre mío. Versículo 14, perversidades hay en su corazón, ya conmigo corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto, fíjese bien, note bien por favor el versículo 15,
Ponga atención al versículo 15, por amor de su alma y amor de su familia y de sus hijos. Y yo soy el primero. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿De quién está hablando? Pues de aquellos que activan el pecado en los miembros de su cuerpo y usan sus miembros no para la gloria de Dios, sino para la gloria suya misma. Nosotros, hermanos, somos creación de Dios, somos sus hijos, somos la niña de los ojos del Señor, y nosotros fuimos creados para la gloria de su nombre. ¿Cuántos decimos amén? Y por eso el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe qué? Yo soy esa persona que está hablando aquí. Miserable soy, Señor, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pues el Señor Jesucristo nos puede librar, nos puede, hermano, nos puede dar el poder para sujetar, para, hermano, hacer morir todo lo pecaminoso en la mente, en las manos, en los ojos, en los oídos, en la boca, en los pies, en todos nuestros miembros. ¿Cuántos decimos amén? Yo lo creo, hermano. Yo necesito la llenura de Dios, hermano. Hermano, ¿ha usted leído, hermano, aquel profeta donde habla que nos metemos hasta los tobillos, a las rodillas? Creo que por ahí hay un canto también. Y luego que hasta a la cintura, y todos sumergidos, hermano, en el río de Dios. Necesitamos, hermano, la llenura de Dios en nuestras vidas. Necesitamos en este tiempo, la iglesia necesita ser llena de la presencia de Dios, hermano. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué, hermano Julio? ¿Para qué, hermano? ¿Sabe para qué? Para que el pecado que está en nuestros miembros no opere en nosotros, no nos gane la batalla. No, hermano, no. El cuerpo, hermano, tiene que sujetarse al Espíritu, porque no hay poder más grande que el poder de Dios, hermano. El poder de su Espíritu es el poder más grande que Dios le dejó a la humanidad, hermano. Por eso es que el apóstol Pedro cometía errores y errores y errores, porque aún estaba Jesús en la tierra. Pero una vez que murió y que resucitó al tercer día y caminó 40 días con ellos, 45 días, y después ascendió a los cielos, le dijo: es necesario que yo me vaya, porque voy a enviar a ustedes, ¿qué? El Consolador, aquel, hermano, que nos va a consolar, aquel que nos va a dar, dice la Biblia, poder, virtud de lo alto. ¿En quiénes? En los que lo deseamos, en los que lo queremos. ¿Cuántos desean, hermano, la presencia de Dios, la llenura de Dios, hermano? Yo lo deseo. Yo lo deseo. Las manos, hermano, las manos nos pueden llevar a una pobreza. ¿Por qué, hermano? Porque gané 1000, pero al Señor le voy a dar 20. Las manos pueden tomar cosas que no son de nosotros. ¿Se acuerda de aquel hombre en Josué que tomó el lingote de oro, el manto babilónico? ¿Con qué lo tomó? Hay una enfermedad, hermano, de veras, en serio, que hay gente, hermano, y si hay alguien aquí, no se sienta mal. El Espíritu de Dios está aquí, hermano, para hacernos, ¿qué? Libres. No se sienta mal, hermano. Hay gente, hermano, que pasa y ve y ay, qué hermoso, qué bonito se ve esto, y
Oye, ¿y dónde está? Un día mi esposa y yo, hermano, en la iglesia, traía un vaso mi esposa muy bonito y no es aquí, ¿ok? No es aquí. Mi esposa, mi agua, pues no sé. ¿Y tu vaso? Pues no sé. Y lo buscábamos, hermano, porque, bueno, hay una enfermedad. El pecado opera ¿en dónde? En los miembros, en las manos. Mire, me voy rapidísimo, ya vamos a terminar. Los pies. ¿Sabe qué demuestran nuestros pies? Nuestra conducta. ¿A dónde nos llevan nuestros pies? Nos tiemblan los pies, hermano, a veces. No levante la mano, pero aquí yo creo que había buenos bailarines y bailarinas. Sin contar una que está por allá. ¡Ay! Te amo, amor, te amo. Entonces, ¿sabe qué? Mi esposa no puede estar en ciertos lugares. Aunque está el Señor con ella, yo creo que el Señor está con ella 100%. Yo tengo que caminar muy rectamente con esta mujer porque es de cuidado. Entonces, ¿sabe qué? Empieza la patita por aquí y empieza el ritmo y ya como que ya no se vuelve. No, hermano, nuestros pies fueron para la alabanza de Dios, hermano. Hermano, aquí le lanzamos al Señor. Y hay un canto que envía tu vino, Señor. Derrama de tu gloria, Señor. Mi alma te alabará. Los pies fueron para anunciar el presto evangelio. Pero el problema es de que como el pecado opera en nuestros miembros, pies, no lo hacemos. Y usted quiere hacer lo bueno. Usted quiere predicarle a aquel que está en la marqueta y en la tortillería, en la panadería, pero no lo hace. No lo hacemos. Porque el pecado está operando en nuestros pies. Tenemos que cuidar nuestros miembros. Y así dice el apóstol Pablo: yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo que yo aborrezco. Y hallo en mí una ley que está en mis miembros. Pero después, que bendito sea el Señor Jesucristo, que después encuentra otra ley. La ley de Dios, la ley del Espíritu. Los ojos, hermano, los ojos. Se imagina el siervo Job. Hizo un pacto en el capítulo 31. Hizo un pacto con Dios, con sus ojos. ¿Qué miraba? Yo no lo sé. Pero aquí dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Pregunta. Si hizo pacto es porque había un problema o se quería cuidar de un problema. Nosotros los varones tenemos que tener cuidado con nuestros ojos y también las hermanas. Nuestros ojos son importantes, son la lámpara, hermano, del cuerpo. Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y estreñimiento para los que hacen iniquidad. Diga conmigo, iniquidad. Y ahí nos vamos a estacionar. Ese pecado que aunque usted no lo quiera hacer o no lo quiera que sus miembros lo practiquen, en la mayoría de nosotros es iniquidad. David, hermano, ¿qué tenía que? David, hermano,
de tantas doncellas ¿por qué tenía que ver a la mujer prohibida? Los ojos. Samson, sus padres le dieron consejo: no, mi hijo, mira, no, las filisteas, no, mi hijo, mira, por ahí no es. Y si usted lee Jueces, mire, rapidito, Jueces capítulo 14 dice: descendió Sansón a Timat y vio. ¿Con qué se ve? Pues con los ojos. Y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Se da cuenta? Los ojos. Hermano, uno se tiene que tratar a la hermana, uno la tiene que tratar como hermana. Los piropos, hermano, yo se los doy a mi esposa. Y a veces nos equivocamos. Los piropos no son para las hermanas. Si usted está casado y usted está casada, son para su esposo o son para su esposa. Los ojos nos pueden llevar, así como dijo Proverbios, a una destrucción repentina, rápida, ¡pum! Se acabó todo. Porque el pecado opera en nuestros miembros. Pero hay algo que tenemos que descubrir que se llama iniquidad. Y esa iniquidad solamente puede ser parada por la llenura del Espíritu Santo de Dios. La ley del Espíritu no opera. Quiere venir y no puede. Se va, se tiene que ir porque se da cuenta que ahí está alguien lleno de la presencia de Dios. Póngase de pie. En 1 Corintios dice: mas estas cosas, 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjese bien, la codicia. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó al lugar. Dice, versículo 8: no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Pero vaya conmigo al versículo 10. Ni murmuréis. Algunos de ellos murmuraron y perecieron en el destructor. La boca, lo que hablamos, un miembro tan pequeño, dice Santiago, que es una llamarada pequeñita, pero que puede producir un fuego muy grande. Nuestros miembros tienen que ser llevados, hermanos, sujetados a la presencia de Dios, hermano. No vamos a poder, hermanos, seguir adelante en este tiempo final, en este tiempo que se avecina, en este tiempo que se viene, hermano. Si usted y yo no estamos llenos y buscamos la presencia de Dios, va a ser muy difícil, hermanos amados, que podamos, hermanos, nosotros continuar firmes, así como dice su palabra. En la lengua hay mentira, murmuración, maldición. Ahí me quedo. El corazón. Tenemos que guardarlo, hermano Julio. Viernes de formación. La palabra de Dios tenemos que, decía el tema, atesorar la palabra en nuestro corazón. En mi corazón, decía el Salmo 119:11 que el hermano Julio leyó. En mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Hermano. Y entonces, hermano, Mateo dice: si tu mano te es cosa de caer, córtatela. Si tu ojo, quítatelo. No se lo vaya a quitar, por favor. No vaya a venir para la siguiente semana sin mano y sin ojo. Es un ejemplo. Aleluya. Y le voy a leer el final.
Entreguemos todos nuestros miembros al Señor en esta mañana. ¿Cuántos decimos amén? ¿Lo quiere hacer usted? Bien. Cuando termine de leer, vamos a salir de nuestros lugares y le vamos a pedir al hermano Julio, al pastor, a la pastora, a las hermanas que nos ayudan a orar, que oremos todos juntos. Amén. ¿Para qué, hermano? ¿Sabe qué? Para que nuestros miembros no nos engañen y la iniquidad de nuestros padres no opere más en nosotros, y que nosotros veamos el poder de Dios realmente aquí en nuestro ser, y que puedan decir: este es un verdadero israelita, este es un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios. Por su fruto los conocerás. Termino. Romanos 8 dice: ahora pues, mire qué hermoso termina el apóstol Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí todo lo he dicho yo siempre, es muy bonito. Todos los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. Digan conmigo: ninguna condenación. Pero con ganas, ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero espérense: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Porque la ley del Espíritu la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién nos libra del pecado? La ley del Espíritu. Los que andan en Cristo, pero todos podemos andar en Cristo, pero no los que solamente andamos en Cristo, sino los que andamos conforme al Espíritu. Levante sus manitas, levante sus manitas. Vamos a terminar.